Paz de Cristo a todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias por escuchar el podcast Antioca de Torino y Oré de Milano. Este podcast es un ministerio que está bajo la responsabilidad de la Iglesia Antioca de Torino, con el objetivo de llevar la palabra de Dios y ministrar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas aquellas personas que nos están escuchando. Toda nuestra información, incluyendo las aplicaciones para este podcast, la encontrarán en la página web www.antioca.it. Las aplicaciones son disponibles para los teléfonos Android y Apple. Que el Señor Jesús los bendiga y que puedan tener un buen día. Paz de Cristo. Sembrando semillas de vida. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amigos y hermanos que nos escuchan, muy buenos días. Soy el hermano Orlando de la Iglesia Antioca de Torino y estamos en un programa más de Sembrando semillas de vida. Hoy día veremos el tema las enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:4. ¿Quién no se ha enfermado alguna vez? Todas las personas, sin excepción alguna, nos enfermamos. Pero hay quienes llegan a tener enfermedades incurables. La pregunta es, ¿por qué existen las enfermedades o por qué nos enfermamos? Los hospitales y reformatorios son una muestra y testifican de la gravedad de miles de personas que hoy sufren por enfermedades que están acabando con sus vidas y afectando a sus familias. Este estudio nos ayudará a entender el porqué de las enfermedades. Hay 3 tipos de enfermedades a las cuales nos enfrentamos y estas son las que mencionaré enseguida. Hay enfermedades físicas, hay enfermedades malignas y la tercera, enfermedades causadas por el pecado. Veremos cuáles son las enfermedades físicas. Por causa del pecado de Adán, el hombre llegó a ser un ser débil, vulnerable y mortal. Como consecuencia natural del estado caído y débil del hombre es que cada persona sufre enfermedades. La Biblia nos habla de diferentes enfermedades físicas como la lepra, la fiebre, la tisis y tantas otras más. En Deuteronomio capítulo 28, verso 22, dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirá hasta que perezcas. En Marcos capítulo 1, del 32 al 33 dice: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y a toda la ciudad se agolpó a la puerta. Juan capítulo 5, verso del 3 al 4 dice: En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Como una consecuencia de las enfermedades es que el ser humano envejece.
Ahora, las enfermedades malignas. ¿Cuáles son las enfermedades malignas? El diablo, en su afán de destruir al hombre, provoca a Dios para tocar al hombre y afligirlo con enfermedades. Esto lo vemos en el ejemplo de Job. En el capítulo 2, verso 11 dice: y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Pero, hermanos, amigos, queremos señalar que cuando una persona tiene una enfermedad maligna, la ciencia médica no puede hacer absolutamente nada por tal persona. La medicina y los doctores son limitados. Solamente el poder de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, puede liberar de cualquier enfermedad que el diablo pueda causar en el ser humano. En el día de hoy, los llamados cánceres malignos es porque el diablo toca los cuerpos de las personas por causa de sus pecados. La Biblia nos habla de una mujer encorvada, no por causa natural, sino por causa de Satanás. Pero el Señor Jesucristo la liberó, y como consecuencia de esa liberación espiritual, la mujer fue sanada totalmente. En Lucas capítulo 13, verso 10, dice: la epilepsia es causada por demonios. En Marcos capítulo 9, verso 17, 18, dice: y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruce los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Aquí vemos, hermanos, este tipo de enfermedad. Las enfermedades que son malignas, que vienen del demonio, que vienen de Satanás. Y tenemos otro tipo de enfermedad que son las enfermedades causadas por el pecado. Nuestro Dios, en su infinito plan, creó al hombre puro, santo y perfecto. Lamentablemente, hermanos, amigos que nos escuchan, cuando éste llegó a pecar, es que el hombre se volvió vulnerable a las consecuencias del pecado. Y una de ellas son las enfermedades. Hay miles de personas que viven la mayor parte de su vida con diversos tipos de enfermedades. El pecado consume a la persona por medio de enfermedades. Es una manera como Dios da y ve y trata de hacer ver al hombre, ¿no?, para que estos teman a Dios y se aparten del pecado. Deuteronomio capítulo 28, el verso 27 y 28 dice: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Aquí vemos, hermanos, que viene el castigo de parte de Jehová, de parte de Dios. Pero esto lo hace con el fin y con el objetivo para que estos teman a Dios y se aparten del pecado. En Job 5:17 dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Hermanos, el Señor nos hace correcciones. Cuando nosotros salimos del camino, salimos de la vía, Él
quiere corregirnos porque Él quiere que no nos apartemos de su camino. Las enfermedades, amigo, hermanos que me escuchas, es una maldición. Cuando el pecado entró en el mundo por causa de Adán y Eva, el hombre llegó a experimentar las enfermedades. Esto es algo inevitable. El hecho de que una persona se convierta a Jesucristo no lo hace inmune a las enfermedades. Todos nos enfermamos como una consecuencia normal y natural. Esto en sí es una maldición porque siempre estará allí rondando y tocando nuestros cuerpos hasta el día de nuestra muerte. Ahora, ¿por qué nos enfermamos? Esta es una gran pregunta. ¿Por qué nos enfermamos? Nos enfermamos, hermanos, amigos que me escuchan, por causa del pecado. El pecado llegó a afectar nuestros cuerpos. Por lo consiguiente, mientras estemos en este cuerpo de carne, todos, sin excepción alguna, nos vamos a enfermar. Lo querramos o no lo querramos. Esto se demuestra en las sanidades que hacía Jesús. Antes de sanar a alguien, Él primeramente decía: tus pecados te son perdonados. Y después efectuaba la sanidad. El Señor Jesús sabía que la raíz o causa de las enfermedades es el pecado. Mateo capítulo 9, del verso 1 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ahora bien, la medicina para nuestras enfermedades. ¿Cuál es la medicina para nuestras enfermedades? Una de las grandes victorias logradas por nuestro Señor Jesucristo a través de su sufrimiento y sacrificio en la cruz del Calvario es que por sus llagas llegaron a ser curados. Isaías 53, versos 4 y 5. Jesucristo fue maltratado, castigado, herido y molido para nosotros experimentar el poder de Dios por medio de sanidad en nuestros cuerpos débiles y mortales. Hay un pensamiento cristiano muy cierto que dice: cuando la ciencia termina, el poder de Dios recién empieza. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. En Lucas, capítulo 1, verso 37, dice: porque no hay nada imposible para Dios. Hermanos, no hay nada imposible para Dios. Hay quienes creen que Dios en la actualidad ya no hace sanidades. Inclusive hay
denominaciones cristianas que alegan que las sanidades divinas ya no son para este tiempo, que para eso Dios ha dado sabiduría a los médicos, o para eso está la ciencia médica. De esta manera limitan a Dios y hacen que las personas sean incrédulas al poder del Espíritu Santo. Esto, hermano, es una cosa lamentable, muy lamentable. Y por eso, hermanos, amigo que me escuchas, hermano que me estás escuchando, debemos poner nuestra fe y nuestra confianza en el único, en Dios, el que hace todo lo imposible, lo hace posible. Si usted, amigo, hermano que me estás escuchando, es una persona que está atribulada por alguna enfermedad, por algún mal que te está quejando y te está dando a ese cuerpo, a esa carne, dolor, fastidio, angustia, debes creer en el único que puede hacer lo imposible posible, en Jesucristo. Pon en Él toda tu confianza, solamente en Él. Dios hará milagros y maravillas en tu vida, si tan solo tú lo permites, si tan solo tú quieres conocerlo, si tan solo quieres entregar tu vida a Él. Dios ha sanado muchas personas con enfermedades, muchas de ellas incurables para la ciencia. La ciencia médica se queda muchas veces sorprendidos ante los milagros y maravillas que hace nuestro Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo, si quieres ver maravillas en tu vida, entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Y Él, que es el único Dios, hará el milagro. Pero primero y antes de todo, tienes que creer en Jesús. Tienes que bautizarte en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice Hechos 2:38. Y así tú podrás tener la llave para que Él pueda sanarte y curarte. Mis amigos, que Dios me lo bendiga. Me despido con la paz de Cristo y nos estaremos escuchando en otro programa más de Sembrando Semillas de Vida, Dios mediante. Sembrando Semillas de Vida. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.